Aspectos éticos de la investigación. En esta clase veremos temas relativos a lo que es la ética en la investigación. Concretamente nos enfocaremos en 6 puntos. 1. ¿Por qué es necesaria la ética? 2. Historia de la ética en la investigación. 3. Principales normas éticas. 4. Poblaciones vulnerables. 5. Comité de ética en la investigación. Y por último, lo que corresponde al consentimiento informado. ¿Por qué es necesaria la ética? Primero, para poder resolver esta pregunta tendríamos que saber qué es la ética. Es por eso que pues aquí les pongo una definición de un libro que se llama Ética para Amador de Fernando Savater, en la cual se contiene una definición que creo que es la más clara para los que no nos dedicamos a las cuestiones filosóficas. Porque siempre existirá la duda, bueno, es lo mismo moral, es lo mismo ética. Aquí en este libro podemos encontrar las definiciones. Como moral, Fernando Savater le dirige a su hijo este mensaje. Dices al conjunto de normas que tú, yo y los que nos rodean solemos aceptar como válidos, mientras que la ética es la reflexión sobre por qué consideramos válidas esas normas y la comparación con otras morales diferentes. Es decir, viene desde el interior del sujeto. Ahora, ¿por qué es necesaria la ética en la investigación? Nos va a ayudar a tener una estructura para analizar una situación y tomar decisiones. Nos recuerda de nuestro deber de proteger a los sujetos que participan en una investigación y provee definiciones prácticas de beneficios y riesgos, con el fin de buscar un balance favorable a los mismos. Para entender esto también necesitamos conocer las principales teorías éticas. Dentro de las muchas teorías éticas que existen, quiero resaltar estas dos. El formalismo, que viene desde la escuela de Kant, el cual consideraba que el ser humano era un ser divino. Él pues todavía tenía enseñanzas por parte de la religión, en la cual pues decía que el bien era inherente al ser humano, y la ética discursiva, que pues es la que se encuentra en la escuela platónica, en la cual pues generalmente hay un diálogo entre miembros de una comunidad para lograr una solución de un problema. Existen otras teorías como el utilitarismo o el hedonismo, que principalmente se basan en cuál es el resultado de mi decisión para yo tomar una posición al respecto. Existirían dos preguntas aquí que nos pondrían separar las teorías éticas de acuerdo a qué es lo que proponen. Por ejemplo, ¿quién me dice qué se puede hacer? El formalismo nos diría yo mismo. Yo, al tener un análisis interno, puedo lograr saber qué es lo que se puede hacer. En la ética discursiva, la solución al problema vendría cuando yo entro en un diálogo con la comunidad en la cual se sucede el problema en común, y pues nosotros podemos llegar a un punto en el cual logremos un acuerdo. Generalmente esto es en lo que se basan los comités de ética, en un diálogo entre gentes que tienen el mismo problema, y para ello pues llegan a una solución en común. El utilitarismo o hedonismo buscarían la solución a quién me dice qué se puede hacer, con la respuesta pues bueno, la naturaleza, mi Dios o la ley. ¿Qué es lo correcto de hacer? Aquí tenemos que tener dos conceptos, uno que es el deontológico, que significa hacer lo correcto sin que me importe el resultado, y el teleológico, que sería hacer lo que tenga buenas consecuencias. Aquí no es que uno sea correcto o el otro no, simplemente son maneras de pues ver la solución de un problema. Historia de la ética en la investigación. Desde Egipto, en el siglo I, tenemos las historias que nos hablan de que pues ya se ejercía investigación, y pues las opiniones que existían alrededor de ella. Celsius justificó la realización de experimentos con convictos en Egipto. De la historia se recoge esta frase que dice: no es cruel infringir
en unos cuantos delincuentes sufrimientos que podrían beneficiar a multitudes de personas inocentes a lo largo de todos los siglos. Esta concepción de la investigación finalmente pues busca un fin sin importarle un medio y pues todavía podemos verlo en estados totalitarios, no es exclusivo de la antigüedad. En el siglo XVII, en la época que Rembrandt pintó el cuadro de sus disecciones anatómicas, los cadáveres que se utilizaban pues generalmente eran de criminales ejecutados, de gente que se había suicidado, de hijos ilegítimos en los cuales pues su cuerpo pasaba a ser propiedad del Estado y pues no había obviamente pues alguna autorización para hacer este tipo de investigaciones. Generalmente pues lo que más predominaba en estas épocas eran investigaciones en modelos animales en los cuales pues tampoco se cuidaba ninguna de las medidas que en la actualidad se toman para procurar su bienestar. En los siglos XVIII y XIX, generalmente la norma médica era que si ibas a experimentar algo, pues se hiciera en uno mismo o en los familiares. Es por eso que pues también tenemos los antecedentes de Edward Jenner. Cuando probó su vacuna de viruela, pues inicialmente lo hizo con su hijo, aunque también se menciona en la historia que lo hizo con los niños que jugaban con sus hijos, ¿no? Con los niños de su vecindario. En 1822 tenemos esta historia de William Beaumont, que es un médico militar que contrata a un herido por mosquetón que pues había sido lastimado durante una cacería. Esta persona sin dinero, con una herida abierta y con posibilidad de ver hacia su interior, pues le llamó la atención a este médico y pues hicieron un acuerdo, un contrato en el cual el paciente o el participante pues prometía asistir y obedecer por $150 al año, que es un equivalente a 2.600 de ahora, una cantidad pues exorbitante para una persona que pues se dedicaba a cazar animales sin pues ahora sí tener asegurado una ganancia. Un abogado fue el testigo de este contrato y fue quien firmó por el participante, ya que no sabía escribir. Y este fue el primer consentimiento informado del que se tiene historia. Eh, en 1880 murió el participante y fue tan notado este caso, Beaumont pues lo platicó varias veces ahí en la Academia de Medicina de Canadá, que hasta William Osler, que era el presidente, digamos, de la Academia de Medicina en esa época, cuando falleció el participante pidió conservar el estómago. Y los familiares, pues tantas historias tal vez habían escuchado de su familiar que pues lo rechazaron, inclusive conservaron el cadáver hasta que se descompusiera y con tal de que pues no tuvieran oportunidad de volver a tocar a su paciente. Durante los experimentos en relación al dengue y la fiebre amarilla, donde Walter Reed pues alcanzó su fama y notoriedad, eh, se hizo en 1900 y aquí es donde pues, también se establece uno de los primeros contratos, en este caso es el primer contrato en español y en inglés, que se establecía para inmigrantes españoles y soldados americanos. Se les ofrecía $100 por participar y 200 si se enfermaban. En general, pues se buscaban algunas cláusulas para evitar un daño mayor. Se pidió permiso al consulado español, ya que muchos de estos eran inmigrantes, y se pedía que fueran mayores de 25 años, solteros, con tal de que pues no hubiera tanta repercusión. Estos experimentos pues generalmente involucraban la exposición a mosquitos en uno de los cuartos que se utilizaba y otro de los cuartos se utilizaba pues con fomites, con sábanas que habían sido usadas por personas que habían muerto por el dengue. En Japón también tenemos historia de experimentos en los cuales se empleaban a los prisioneros, generalmente pues eran de países vecinos, los chinos, coreanos, de Mongolia, y probaron en ellos enfermedades como la peste, el cólera, inclusive pues se habla de que se hicieron ahí como las primeras armas biológicas, ¿no? En las cuales se hacían experimentos y luego se liberaban de sus pueblos para pues causar algún daño mayor. Estas investigaciones pues obviamente sin ningún consentimiento
por parte de las personas. Posteriormente, pues lo más conocido, lamentablemente, pues son los experimentos de los nazis. Los nazis generalmente pues se pueden ubicar dentro de la búsqueda del ser humano con la raza perfecta, lo que se conocía como la eugenesia. Y esto llevó a muchos experimentos para tratar de, pues, tanto ayudar a su ejército como para tratar de mejorar la raza humana. Hubo experimentos, pues, como de privación de oxígeno, hipotermia. Los estudios en gemelos también fueron muy conocidos, los cuales se les inyectaban sustancias a los ojos para cambiarlos de coloración. En fin, fue una desgracia para la humanidad toda esta época. Y todo esto, pues al final de la guerra derivó en el juicio de Nuremberg en 1947. En ese juicio, 23 médicos nazis fueron juzgados, de ellos 15 fueron condenados a muerte, a la horca o a cadena perpetua. A partir de este juicio se establece nuestro primer código de ética, que es el Código de Nuremberg, que pues es la primera fuente de ética en la investigación que existe en la humanidad. A pesar de que ya se conocía de los experimentos de los nazis, de los horrores que surgieron en esas épocas, pues esto no es exclusivo de esa época. Vemos antecedentes terribles como lo de sucedido en Willowbrook en 1956, en los cuales pues niños que necesitaban atención especial por enfermedades mentales o por alguna enfermedad crónica se internaban en hospitales que pues tenían una gran cantidad de pacientes y pues generalmente tenían un problema importante con infecciones como la hepatitis. A esos investigadores pues se les hizo fácil el pensar en ver la historia natural de la hepatitis y al momento en que se ingresaban estos niños al hospital se les inoculaba hepatitis con el fin de observar la historia natural de la enfermedad. Generalmente, pues esto sucedía de los 6 a 12 meses sin el experimento. Aquí pues se hacía al momento en que ingresaban. Y los pacientes, pues, la verdad es que, y sobre todo los papás, pues se veían obligados a firmar, ya que pues en esas épocas tampoco había muchas opciones para internar a sus hijos. Y el no aceptar, pues implicaba un riesgo para que fueran expulsados. Esto fue dado a conocer hasta 1972 por un periódico en el cual se soltó esta noticia y se empezaron a hacer las investigaciones. Otro ejemplo clásico es el de Tuskegee, que pues empezó este experimento en 1932 y acabó hasta 1972, en los cuales pues también se quería ver la historia natural, en este caso de la sífilis. Era un problema pues muy importante dentro de las Fuerzas Armadas y pues el gobierno americano necesitaba saber la historia natural de esta enfermedad. La verdad es que en 1932 los tratamientos todavía no eran efectivos contra esta infección. Entonces inicialmente pues se reclutaron 400 personas en los cuales se enrolaron al estudio, no hubo un consentimiento informado. Estamos hablando de antes del código de Nuremberg en 1932 y pues bueno, finalmente pues no se les daba toda la información, se les desinformó deliberadamente de algunos procedimientos. Por ejemplo, se les hacían punciones lumbares y se les ofrecía que con eso era parte del tratamiento, cuando en realidad pues era una parte del estudio de la historia natural de la enfermedad. Cuando apareció la penicilina, a finales de los 40 ya aceptada como un tratamiento seguro y eficaz, no se les informó a estas personas que estaban en este protocolo de que pues ya se contaba con una cura, con un tratamiento adecuado. Se les negó el acceso y fue hasta 1972 también con un publicado en la prensa de Estados Unidos en la cual pues empezó a hacer las investigaciones y se vio pues toda la destrucción en cuanto a vidas y familias que causó este estudio. En total, oficialmente se considera que hubo 28 muertes en este estudio, hubo 100 casos de discapacidad y 19 casos de sífilis congénita. Esto pues derivó a una fuente que después sería altamente seguida, que sería el informe Belmont. Principales normas éticas.
Dentro de las iniciales ya habíamos mencionado lo que es el Código de Nuremberg, surgido en 1947. En él se muestran los principios básicos que gobiernan hoy la investigación con sujetos humanos. Principalmente, bueno, el consentimiento voluntario del sujeto es algo que se considera ya absolutamente esencial. Explica los detalles que implica este requisito, que es que la persona o el participante tenga la capacidad para consentir, una libertad de elección sin coerción, ausencia de penalización por retirarse de la investigación y comprensión de los riesgos y beneficios involucrados. Esto pues se viene a reforzar en 1964, cuando la Asociación Médica Mundial formula la Declaración de Helsinki. Esta declaración pues manda varias recomendaciones para que se guíe a los médicos cuando hacen investigación biomédica. De hecho, si ustedes ven las primeras versiones de esta declaración, se usa mucho el término médico, se usa mucho el término paciente, y conforme ha sido revisado en distintos años, con la última hasta el momento del 2013, pues se ha ido cambiando la terminología, más de médico a investigador, más de participante en lugar de paciente. Esta declaración pues gobierna la investigación ética internacional y establece las normas para la investigación combinada con el cuidado clínico y la investigación no terapéutica. A esta declaración pues se le suma lo que es el informe Belmont. En el informe Belmont fue creado a partir de que se junta la Comisión Nacional en Estados Unidos para la Protección de Sujetos Humanos en Investigación Biomédica y de Comportamiento, en la cual pues analizan todos los experimentos que hubo ahí en Tuskegee. Finalmente no hubo una persona indiciada o que fuera castigada por esto, pero a partir de este informe se establecen los principios éticos básicos para investigar con sujetos humanos. Esto es de gran valor y bueno, cubre tres principios clave: el respeto a las personas, que es la autonomía, la beneficencia y la justicia. Estos conceptos son importantes porque tienen que prevalecer en cualquier investigación que nosotros queramos realizar. Autonomía siempre tendrá que ver porque la persona sea libre de elegir si quiere participar o no y de tomar sus decisiones con un conocimiento adecuado. La beneficencia, siempre tratar de buscar que el bien o la parte positiva del estudio siempre supere a los riesgos. Jamás se debe de aceptar que un estudio tenga riesgos mayores que los beneficios. Y la justicia, que en este caso el concepto de justicia se refiere a que todos los participantes tengan la misma posibilidad de haber sido elegidos para las maniobras, tanto para recibir los beneficios como para recibir los riesgos. No estar seleccionando poblaciones especiales para darle los riesgos o al revés. Posteriormente se establecen las guías internacionales para la investigación biomédica en humanos, que viene establecida por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros la conocemos aquí como la CIOMS. Los principios éticos son los mismos en cualquier parte, pero los procedimientos utilizados para aplicarlos pueden diferir en distintos lugares, como consecuencia de culturas, religiones o tradiciones. La última versión de estas guías son del 2016. Consiste en una declaración general de principios éticos, tiene un preámbulo y tiene 21 pautas. Estas 21 pautas pues las presentamos aquí. Una es sobre el valor científico y social, respeto por los derechos, investigación en ambientes de bajos recursos, distribución equitativa de los beneficios y riesgos en selección de individuos participantes, los riesgos y beneficios individuales potenciales en la investigación, la elección del control en pruebas clínicas, la preocupación por las necesidades de salud en los participantes y la participación de la comunidad. Posteriormente también ve lo que es el desarrollo de actividades para realizar y revisar investigación, los individuos capaces de dar un consentimiento informado, modificaciones y renuncias del consentimiento informado, recolección y almacenamiento y uso de materiales biológicos, recolección, almacenamiento y uso de datos en investigación de salud, reembolsos y compensaciones para participantes, tratamiento y compensación para daños
relacionados a la investigación. Investigación con personas y grupos vulnerables, investigación con adultos incapaces de dar consentimiento informado, investigación en niños y adolescentes, mujeres como participantes de investigación, mujeres embarazadas y lactantes como participantes de investigación, investigación en desastres y epidemias, pruebas con grupos aleatorios, uso de datos obtenidos en línea y de herramientas digitales en investigación en salud, requerimientos para establecer comités de ética en investigación y la revisión de protocolos, responsabilidad social para investigación en salud y los conflictos de interés. Si ven, bueno, muchos de estos temas son tocados también por la Declaración de Helsinki y anteriores documentos éticos. Sin embargo, bueno, aquí se tratan de resumir y resaltar algunos de los puntos pues más álgidos o más importantes. Realmente no excluye el seguir estas guías IOMS, no excluye que uno siga la Declaración de Helsinki, son totalmente incluyentes. Posteriormente también surgen los que son las guías de buenas práctica clínica en investigación. Esto pues viene como un esfuerzo pues un poco más sobre la industria farmacéutica. De hecho, pues este Consejo Internacional de Armonización de Requerimientos Técnicos se crea en 1990 con miembros permanentes que vienen de la Comisión Europea, la FDA, el Ministerio de Salud de Japón y asociaciones farmacéuticas tanto de Europa como de Japón como de Estados Unidos. En este caso, la OMS, pues solo son observadores, ellos no dan, digamos, las pautas, sino son simplemente una labor de observar. Estas buenas prácticas clínicas en investigación pues constituyen un estándar de ética y calidad científica para el diseño, la conducción, documentación y reporte de pruebas que involucran la participación de sujetos humanos. El seguirlas pues nos daría la garantía de seguir los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos de la prueba, que pues se establece desde la Declaración de Helsinki, y sobre todo pues nos lleva a una credibilidad en los datos que se obtengan. Estas buenas prácticas clínicas en investigación pues establecen también principios éticos y regulatorios aplicables, balance riesgo-beneficio al individuo y sociedad previo al inicio, bienestar del sujeto sobre intereses de ciencia y sociedad, validez científica del proyecto, conducción de prueba en consistencia con protocolo aprobado por el comité ético, cuidados a cargo del personal calificado, consentimiento informado, información adquirida y almacenada de manera que permita su preciso reporte, interpretación y verificación, y hace también hincapié en algunas situaciones como son los comités de ética, ¿no? El comité de ética pues debe salvaguardar los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos de prueba, tiene que aprobar o revisar el protocolo en tiempo y forma, va a recibir tanto el protocolo como las enmiendas, las cartas de consentimiento, informes sobre el financiamiento, de seguridad, compensaciones, etcétera. Y pues va a entregar una opinión que será el de aprobar o no aprobar o pues hacer las modificaciones que se requieran para una aprobación. También el comité de ética pues puede suspender aprobaciones previas si considera que los sujetos están en riesgo por estas investigaciones. También estas guías de buena práctica clínica le piden al investigador que pues sea alguien calificado por educación, entrenamiento y experiencia, con evidencia actualizada de tales calificaciones. Demostrar contar con recursos adecuados para llevar a cabo el protocolo y tener responsabilidad de comunicación con comités, reportes y productos de investigación. Poblaciones vulnerables. En general, el concepto de vulnerabilidad se considera que es la incapacidad temporal o permanente individual o grupal para realizar una evaluación válida de la relación riesgo-beneficio de una investigación. Son condiciones que comprometen el ejercicio de la autonomía, ya sea por la situación de salud, por su situación social, porque exista coacción o una influencia indebida. Esto pues refleja una incapacidad sustancial para proteger los intereses propios. Las principales poblaciones vulnerables pues son los niños o menores de edad, en los cuales se requiere de una carta de asentimiento, en la cual pues se tiene que respetar lo que el deseo del niño
Generalmente esta carta de asentimiento pues se les da a niños mayores de 8 años, pero menores de 18, o sea que no tienen legalmente la capacidad de consentir. Pero de tal manera que pues se les explique las maniobras y ellos sean los que tomen la decisión de si quieren participar o no. En el caso también de las embarazadas, su situación de salud o su situación social pues es altamente riesgosa para poder ejercer su autonomía. Los ancianos pues también es un grupo que pues tenga el deterioro cognitivo o no lo tenga, pues simplemente por el hecho de tener una edad avanzada pueden ser víctimas de una vulnerabilidad. Los estudiantes, los militares, los presos, toda persona que tiene alguien encima de ellos por rango, pues también pueden tener comprometida su autonomía. Sujetos con enfermedades terminales, pues también son sujetos a tener vulnerabilidad, ya que pues sus decisiones las tomarán con la idea de que pues su salud está o su vida está en juego, ¿no? Igual los grupos étnicos, en los cuales pues se requiere finalmente una interacción con los líderes comunitarios para que se respete tanto la lengua como sus costumbres y pues puedan tomar las decisiones con pleno conocimiento, una información que se les dé en su propio lenguaje sin que haya la posibilidad de confusión. Comité de ética en investigación. Los comités de ética en investigación finalmente pues forman parte del compromiso de transparencia institucional que asume un establecimiento pues que se está dedicando a investigar. Su propósito es revisar protocolos de investigación, pero sobre todo pues el salvaguardar la dignidad, los derechos y la seguridad de los participantes. El sustento legal en nuestro país pues está dado por la Ley General de Salud, por el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud y la Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los Comités de Ética que da la institución de Conbioética. Las funciones del comité, pues una de ellas es la función resolutiva, que implica el evaluar y dictaminar desde el punto de vista ético los protocolos de investigación en una forma independiente, transparente y oportuna. Transparente, pues finalmente pues las minutas tienen que ser públicas. La plantilla de gente que está involucrada en ese comité pues tiene que ser conocida también a nivel público, aunque pues las sesiones del comité se realizan en forma privada. Se tiene que establecer que son independientes mediante hojas en las cuales los miembros del comité pues firman que no tienen ningún conflicto de interés al respecto de los protocolos o en relación con alguna otra situación que pueda nublar su visión o su juicio. Y el hecho de que sea oportuno también es importante, dado que pues si se hace lentamente esto, pues nos va a afectar a los investigadores y en general pues a todo el sistema de salud. El solicitar la interrupción o suspensión de una investigación también es una facultad de los comités de ética, sobre todo cuando se considera que pues hay un riesgo para la integridad de los participantes. En este caso el comité pues está obligado a suspender este protocolo y pues informar a las autoridades correspondientes si es que es necesario. Hay una función de control y seguimiento en donde pues se tiene que vigilar que esté aplicándose la legislación vigente, se dé el seguimiento de los protocolos. Generalmente pues este seguimiento, cuando se tiene la capacidad, pues bueno, se puede ir a investigar si se están llevando a cabo las acciones, pero también pues se confía en el investigador para que pues nos dé un informe frecuente de cómo se está llevando a cabo la investigación. Generalmente, pues lo que se tiene que hacer es tanto pedir que se dé esta información y si es que vemos que hay alguna sanción alguna situación que deba ser sancionada, pues reportarla a las autoridades correspondientes. El comité de ética como tal no tiene la capacidad de ejercer una sanción como tal, más que la suspensión del protocolo, pero sí tiene la responsabilidad de que si ve que hay alguna situación que compromete a los participantes, pues se le avise a la autoridad correspondiente para que se proteja a la gente. También se tiene que asegurar que se notifiquen a las autoridades la ocurrencia de los eventos adversos serios.
Estos eventos adversos el comité puede evaluarlos desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de seguridad, pero hay que recordar que por lo menos en nuestro país existe institución como la COFEPRIS en la cual se tiene que hacer un reporte de los eventos adversos farmacológicos, y el hecho de que se avise al comité de ética no exime al investigador de que tenga que cumplir también con su responsabilidad con COFEPRIS. También el comité de ética tiene una función educativa, que es el capacitar en bioética y ética en investigación, tanto a sus integrantes como a los investigadores que están en su institución. Se tienen que establecer estrategias para que pues esto se pueda llevar a cabo, ya sea de manera presencial o de manera electrónica. Ya se dependerá de los recursos que tenga cada comité y bueno, de sus alcances. Este comité pues tiene que ser integrado idealmente pues por personal médico, por investigadores, enfermeras, profesionales de la salud, especialistas en derecho, antropología y filosofía. Estamos hablando, o sea, que no es solamente personal médico el que debe de involucrarse en este tipo de estudios de comité, sino más bien pues que sea algo plural en el cual pues tengamos distintas visiones, todos dentro del mismo problema, que es la investigación médica, pero pues no solamente el punto de vista del médico. En general, pues también se debe de contar con una persona que no necesariamente tiene que tener una experiencia profesional, pero sí que represente al núcleo de personas afectadas, o sea, que represente a los pacientes o los participantes. También se tiene que procurar que exista un equilibrio de género, tratar de que pues haya la misma, ¿no?, cantidad de hombres y de mujeres. Y los elementos de un comité de ética generalmente pues es un presidente. El presidente de todos los vocales elige a un vocal secretario, y de los vocales pues mínimo tiene que haber 4, ¿no? Incluyendo el que funciona como tal como secretario. Esto también incluye al representante del núcleo afectado. Si son más participantes, bueno, la idea es de que siempre estén presentes en sus sesiones la mitad más uno para que puedan tomarse decisiones. Los requisitos en la selección y la designación, generalmente pues para todos los miembros, menos para el representante de la comunidad, es necesario que se tenga experiencia en investigación o alguna formación en ética, obviamente que se tenga integridad, que estén libres de conflictos de interés, que el presidente del comité pues no esté presidiendo también el comité científico ni el de bioseguridad, y generalmente ese presidente pues lo elige el titular del establecimiento, pero la terna de los que pueden ser presidentes la tiene que proponer el mismo comité de ética. Idealmente no debe ser impuesto del exterior. La duración de esta presidencia pues son 3 años. Igual la duración de su vigencia de los vocales son de 3 años. Pasado este tiempo, los miembros pueden tener un segundo periodo. Este segundo periodo pues dependerá obviamente pues de su voluntad para seguir participando, y idealmente pues se tiene que hacer una renovación escalonada. ¿Por qué? Porque si todos se cambian al mismo tiempo, probablemente pues a la hora que entre después del segundo periodo que entre un nuevo comité pues y tenga que empezar de cero, pues va a ser difícil el hecho de que pues lleven a cabo sus funciones en forma adecuada. El presidente generalmente solamente dura 3 años, puede seguir como vocal, pero ya después de los 3 años tiene que haber un nuevo presidente. El funcionamiento del comité de ética se basa principalmente en sesiones, en las cuales por lo menos se pide que haya una al menos cada 2 meses. Hay instituciones en las cuales está el volumen que pues no se puede esperar tanto tiempo, pero pues bueno, por lo menos tiene que ser 2 meses, es lo mínimo. La toma de decisiones tiene que ser por un proceso de discusión y consenso. Generalmente lo que se pide es que no se llegue a un episodio de que tengan que votar eh, y que bueno, que gane el voto mayoritario, sino más bien pues las posiciones que están opuestas pues se expongan y se llegue a un acuerdo en común. De todas las sesiones se tiene que emitir una minuta de esa sesión, la cual mencionábamos, pues bueno, es pública, esta
esta minuta, o sea, esto quiere decir que pues si hay una supervisión, tiene que estar disponible esta minuta para corroborar que sí se realizó esta reunión. Y también tiene que ser pública la lista de los miembros, el registro ante Conbioética, y de ser posible pues tienen que estar visibles en el lugar donde se opera. Los aspectos a revisar de un protocolo en el comité pues generalmente ven lo que es el valor científico, la validez científica, la justicia en la selección de participantes, el balance riesgo-beneficio, el respeto a los participantes y el consentimiento informado. Cada uno de estos puntos tiene que ser evaluado, a pesar de que pues pudiera decirse, bueno, pues el comité de ética solamente ve consentimientos. Hay que recordar que, bueno, el valor científico de una publicación pues tiene importancia sobre los participantes. O sea, no es posible que lo sometamos a un riesgo a un participante cuando lo que se está investigando pues no va a tener una trascendencia, o ya se conocía o ya se había hecho previamente. La validez científica también es importante. Si el estudio se está haciendo con tal metodología que no va a tener un buen resultado, pues estamos exponiendo a riesgos innecesarios a la gente. Igual, bueno, la justicia en la selección de los participantes, ya mencionábamos de este concepto, tanto la posibilidad de recibir los riesgos como los beneficios tiene que ser a toda la población, no solamente a un grupo específico. El balance riesgo-beneficio siempre tiene que ser favorable. Esto quiere decir que jamás debe de haber un riesgo mayor al beneficio. El respeto a los participantes implica tanto el cuidado de sus datos, la confidencialidad, como el cuidar que se respete la autonomía de ellos mismos, y que el consentimiento informado esté redactado en un lenguaje claro que cualquier participante pueda entender, sin abreviaturas, sin términos que sean muy científicos o rebuscados, que la gente no vaya a comprender. Recuerden que la piedra angular de la participación de una persona en un proyecto de investigación es que esté bien informado, a través de que esta información se les dé en forma clara y objetiva. Consentimiento informado. El consentimiento informado debe entenderse como un proceso, no es solamente un documento, sino es un proceso que es continuo y que pues le va a dar la validez ética y legal al protocolo de investigación que se está realizando. Mencionábamos que pues es importante que tenga un lenguaje claro y entendible a la mayoría de la población. Dependerá el nivel educativo de cada población, pero en general lo que se pide es que no haya abreviaturas, que los términos médicos o técnicos se expliquen, ya sea que se usen palabras coloquiales o se explique de la manera en que pueda entender cualquiera. Este consentimiento debe iniciar con una invitación a participar en forma voluntaria, explicando pues de qué se trata el estudio, y debe ser solicitada por el equipo de investigadores. No es posible y no es deseable que este consentimiento informado sea ofrecido por un médico tratante o un superior jerárquico, dado que pues la autonomía de los participantes se vería afectada pues simplemente por el miedo, ya sea que en el caso del médico tratante, pues de que lo vayan a cambiar o le vaya a quitar algunos de sus beneficios de tratamiento, y el superior jerárquico pues finalmente pues puede causar o un problema en calificaciones, o de plano pues que pierda su trabajo, o alguna situación seria. Entonces es deseable que no sea nadie que tenga alguna relación de poder sobre estos participantes. Se tiene que buscar un lugar pues tranquilo en el cual la persona pueda leer el documento y se le pueda contestar las dudas sin que se esté interrumpiendo. No es tampoco deseable pues que se le dé el documento en medio de una sala llena de gente en la cual pues ni siquiera puedan preguntar nada. La redacción de consentimiento informado generalmente se hace en voz del investigador. Tiene que venir en forma clara los procedimientos. Esto pues inicialmente se les pide que pues se enuncie uno por uno qué es lo que va a suceder. Esto es, si usted acepta participar en esta investigación, sucederá uno, esto, dos, siguiente. De tal manera que quede claramente qué es lo que sí se va a hacer y qué es lo que no va a suceder. También tienen que estar claros los riesgos, por más pequeño que sea, obviamente los más grandes,
pero sí enunciados todos. Si es posible saber cuál es la frecuencia de su aparición, mucho mejor. Y los beneficios. Aquí en este aspecto también es importante que si no va a haber un beneficio, pues así como tal debe de quedar claro en el consentimiento. Usted no va a recibir ningún beneficio y no estar prometiendo beneficios que pues no son tangibles a la persona. No se les puede ofrecer que pues la investigación mejorará la información que existe en el campo de la medicina, porque eso finalmente al participante no le va a afectar en forma directa. Entonces solo ofrecer lo que se les va, lo que les va a afectar en forma directa. Los compromisos del investigador para protección de la integridad, es importante decir, bueno, qué sucedería si se presentara algún daño, recuerda lo que se mencionó en los riesgos, si es que se detecta alguna enfermedad, cómo va a actuar el investigador. No es válido que pues solo se detecte y ya, sino pues se tiene que tener establecido un mecanismo en el cual se les refiera a una atención específica, y sobre la información de nuevos tratamientos, sobre todo en el concepto de estudios que son prolectivos y que pudieran pues surgir nuevas informaciones del tema que se está investigando. Es importante también establecer la confidencialidad de los datos, cómo se va a llevar a cabo, qué es lo que sí se va a poder decir de sus datos, qué es lo que no, y proteger sobre todo la información personal de los participantes. Los datos de contacto del investigador y del comité de ética también tienen que ser claros, no nada más el nombre, sino también un teléfono, un horario en el cual se les pueda ubicar para cualquier duda que pudiera surgir. De aquí estamos partiendo que uno de los consentimientos, o tiene que haber una copia que se le dé a los participantes. No es un documento en el cual se haga solamente una hoja, sino que una copia le tiene que quedar al participante. Tiene que haber una sección de consentimiento informado. Esa sí puede ser redactada en primera persona, en la cual puede decir yo, fulanito de tal, después de haber sido informado, acepto participar en X estudio, ¿no? Esta sección pues tiene que tener firmas del participante y de los testigos. Idealmente también tiene que estar registrado quién fue la persona que tomó el consentimiento. A continuación también les dejo enlaces de interés por si quieren un poquito más de información. Estos son los documentos que yo les recomendaría que siguieran. Y bueno, quedamos a sus órdenes en el cuarto piso de la Academia de Medicina, el Comité de Ética. Les repito mi nombre, Ricardo Berea, estamos a sus órdenes. Hasta luego.